Ahí vamos entonces. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la segunda mesa del día del encuentro de estudiantes de literatura francesa y francófona. Yo soy Susana Molina, soy de la Universidad Nacional de Tucumán y me toca comentar las presentaciones de esta mesa. Agradezco a la comisión por convocarme y, bueno, comentarios que espero sumen y también les agradezco a las participantes porque me hicieron leer cosas muy interesantes. Así que, bueno, quiero que las escuchemos primero y después vamos con los comentarios. En el orden, primero está Natalia Kuzmusk, no sé si leo bien el apellido, con Perfecto. su trabajo es Caroline Dawson, escritora para Topka, y después está Macarena Sánchez, que tiene un trabajo sobre cómo narrar la violencia, los casos de Laura Alcoba y Gael Fey. Te escuchamos, Natalia, perdón, si querés compartir, ibas a compartir una presentación. Sí, ahí ya comparto. Muchas gracias. Ay, bueno, ahora no me aparece la presentación. Okay. Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, les comento, yo soy Natalia, soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura Francesa en la Universidad Nacional de La Plata y ahora estoy haciendo también mi máster en literaturas francesas en la Universidad de La Sorbona. Y esto que les voy a presentar es un recorte muy, muy pequeño de mi tesis del primer año de máster, porque tenemos una tesis en el primer año y una tesis en el segundo, ahora estoy en mi segundo. Bueno, es un recorte de uno de los temas tocados en la tesis, que nada, bueno, mi objetivo fue estudiar a la escritora chilena quebequesa Caroline Dawson, sobre todo su novela La Je me taire, pero analicé un poco toda su obra, tengo acá la novela. Bueno, le puse como nombre la langue de l'engagement porque terminé descubriendo a lo largo de toda la obra de la autora que lo principal ha sido el compromiso. Pero bueno, no voy a hablar tanto de esto, pero es un poco como para presentarles el trabajo. Bueno, analicé por un lado el rol de la lengua y de la literatura en Quebec para analizar la obra. En un segundo lugar, analicé la paratopía, que es un concepto de Mengueno en el que ya voy a volver, que es un poquito lo que voy a presentar, y en una tercera parte el estilo de la autora. Pero bueno, ahora más que nada voy a presentar la segunda parte de mi trabajo, en el que analizo este concepto de paratopía según Mengueno, sobre todo en la novela La Je me taire. Entonces, bueno, cito, ahí les puse algunas citas que tengo en el trabajo, son en francés. La obra está en proceso de traducción por una editorial española, aparentemente, pero todavía no está en español. Entonces, las traducciones que puse son todas hechas por mí. Pueden criticarlas luego si quieren. Pero bueno, puse de traducción de las citas eh, para que se entienda más o menos algunos conceptos y ejemplos que quiero dar. Entonces, cito, j'ai surtout compris que le français devenait ma langue, celle qui se superposerait lentement à l'espagnol, pourtant première et maternelle, celle qui deviendrait une demeure, dice la autora Caroline Dawson en su novela La Je me taire, publicada en la editorial quebequesa Remy Ménage en el año 2020. En esta cita, la autora hace referencia al momento en el que descubrió una clásica novela canadiense, El Valle de los Avasallados, de Jean Dujardin. Este libro, que fue fundador, como dice ella, para su identidad, es el que le enseña a amar su segunda lengua, la lengua del exilio, el francés, y la alienta a utilizarla para escribir su historia.
Este idioma va a reemplazar de forma progresiva a su lengua materna, como dice la autora en esta cita, el español sudamericano, el español de Chile particularmente, y se transformará en un refugio. Un refugio que no viene solo, ya que se verá acompañado por los sentimientos de culpa y de traición, no solo a su propio idioma, sino también a su familia y a su cultura. La reflexión sobre la lengua de adopción, el francés, es un tema que aparece con frecuencia en las escrituras autobiográficas en general relacionadas con el exilio, además de ser este un género recurrente en la literatura francófona contemporánea. En este sentido, nos encontraremos con grandes autoras que han elegido las escrituras del yo para relatar sus obras, tales como Marguerite Duras, por ejemplo, en su premiada novela El amante, o incluso Annie Ernaux, en toda su obra, como venimos de ver en la mesa anterior. Por otro lado, si observamos la literatura francófona actual de Quebec, como para contextualizar un poco la obra de Dasson, nos encontramos con una fuerte presencia de escritoras mujeres autóctonas, provenientes de las primeras naciones del territorio hoy canadiense, tales como Naomi Fontaine o Joséphine Bacon, que ya sea en forma de prosa, de poesía, de cuento o en múltiples géneros, estas autoras dan voz a sus vivencias y reafirman su presencia en una sociedad que las ha invisibilizado a lo largo de la historia. A este panorama se le suman las escrituras feministas, a través de quienes se animan a alzar su voz contra la violencia patriarcal a nivel global. Todo esto ha dado lugar a que la pluma de las mujeres racializadas provenientes del sur del mundo comience a hacerse lugar en los relatos de las migraciones hacia el norte global, visibilizando su sufrimiento frente al racismo, al sexismo y a la violencia sistémica toda en general. Este es el caso, por ejemplo, de la autora Chimamanda Ngozi Adichie, que se encuentra explícitamente citada por Caroline Dawson al comienzo de su novela. En este contexto literario global, la autora publica su primera y su única novela, La où je me terre, con el fin de darle voz a la historia del exilio de dos mujeres, por un lado el de ella y por el otro el de su madre. Así, esta novela trata los eventos que marcaron la historia de la autora, que debió exiliarse a los 7 años de edad desde Chile hacia Canadá, a causa de la dictadura militar llevada a cabo por Pinochet. Allí relata episodios tanto de su infancia como de su adolescencia y de su vida adulta, en los que muestra cómo debió hacerle frente al racismo, a la vergüenza y al progresivo alejamiento de sus raíces identitarias, en el que también encontramos sus momentos alegres, su realización profesional como profesora de sociología y el nacimiento de sus hijos. A lo largo de este relato, Dasson describe su lento abandono de la lengua materna, el español, que se verá eventualmente opacada por la lengua de acogida, el francés. Esta adaptación a su nueva tierra, a la que su familia se traslada con el fin de no regresar, es necesaria, pero no evita que sea percibida como una traición a sus vínculos y a sus raíces, lo cual la alejará principalmente de su madre, personaje clave de esta novela. De hecho, no es casual que Caroline Dawson haya elegido publicar su libro en la editorial Remy Ménage de Quebec. Esta editorial canadiense es reconocida por su corriente feminista y proclama estar dirigida a todas las mujeres, sobre todo a las grandes olvidadas, que son las empleadas domésticas. De hecho, hay un juego de palabras ahí en la editorial, y eso lo tengo acá. Está la versión original de la novela publicada en Quebec por Remy Ménage, y hay incluso un juego de palabras ahí en el nombre de la editorial que significa alboroto, si se quiere, en español, pero también tiene la palabra ménage haciendo referencia a la femme de ménage, a las empleadas domésticas, si se quiere, a las cuales también están dirigidas las novelas de esta editorial, que es de corriente feminista. El objetivo de la autora, entonces, en esta obra es darle voz a la historia de su madre, que no es ajena a la historia de tantas otras mujeres exiliadas de la época, quienes, aún contando con formación profesional o académica, sus diplomas no fueron reconocidos por el Estado canadiense, lo cual las llevó a dedicarse a otras tareas domésticas, como las tareas domésticas ajenas a sus profesiones, para poder sobrevivir, para poder mantener sus hogares y crearles oportunidades para un futuro a sus hijos. Un ejemplo también es el caso de la novela Rue de Kim Thuy, a la
en la que también relata una historia parecida de su madre en Canadá. La idea de visibilizar la historia de estas mujeres se vuelve menester para nuestra autora, cuyo compromiso feminista puede observarse a lo largo de toda su obra y de todo paratexto producido por ella. De esta manera, la escritora Karine Rousseau precisa: Dasson a voulu raconter l'histoire de sa mère et son histoire à elle pour sa fille Bérénice, à qui le livre est dédié. Il avait là toute une filiation au féminin. Ahí lo que dice una escritora que era a su vez amiga de la autora es que la idea de la autora era escribir una novela para dedicarla a su hija. De hecho, su segundo libro es dedicado a su hijo, esta novela, su primer libro fue dedicado a su hija, y contando a su vez la historia de su madre. Entonces había como todo un enlace a las mujeres de su familia, ¿no? Por si fuera poco, además la autora decide presentar su novela en la famosa librería feminista de Montreal, Le Guillon. Aunque su claro compromiso con las mujeres forma el núcleo de la novela, la mirada crítica hacia el feminismo blanco, como lo llama ella, no deja indiferente a nuestra autora. Ahí también les puse la cita, entonces, cito: Une grande percée du féminisme a été de libérer les femmes blanches d'une partie des travaux domestiques pour les faire exécuter par d'autres femmes immigrantes comme ma mère, ¿no? Un gran avance del feminismo fue liberar a las mujeres blancas de una parte de las tareas domésticas para que lo hagan otras mujeres, las inmigrantes, como mi madre, ¿no? Haciendo referencia al feminismo en Quebec, en Canadá. Con esta frase, Dasson comienza todo un episodio en el cual relata el trabajo de la madre como personal de limpieza, con sus humillaciones y sus sacrificios. Esta crítica tajante al feminismo blanco la posiciona a la autora no solo como feminista, sino más bien como una autora mujer, feminista, migrante y racializada, bien consciente de las luchas e injusticias que atraviesan estas mujeres de forma colectiva. Así es como el personaje de la madre se convierte en el motivo por el cual la autora, frente a un mercado editorial que desea catalogar su libro como autobiografía, solicita explícitamente que sea calificado como novela, incluso cuando la autora pone su nombre y apellido al personaje principal y afirma su identidad en varios pasajes del relato, cumpliendo a su vez con las características del pacto autobiográfico descritas por Lejeune. Bueno, no me voy a detener precisamente en esto, pero bueno, quizás para quienes les interesó el tema de la ponencia anterior, en la edición francesa de la novela la califican como autosociobiografía, tanto Annie Ernaux como Didier Ribon. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí en cuanto al género de la novela, del cual hablaré quizás en una próxima ponencia, quién sabe. Sin embargo, su insistencia con el término novela forma parte de su compromiso social, tal como lo explicará luego en la revista Les Québécoises. Me permito traducir las palabras de la autora en esta entrevista. Insisto con la palabra novela porque tengo el deseo ardiente de imponer a mi madre y a las mujeres con su mismo destino a la realidad y a la ficción que nunca hablan de ella. Cierro cita. Así la escritora deja en claro su intención de escritura, su deseo de convertir a las empleadas domésticas, a las inmigrantes, a las exiliadas, en personajes de la literatura de Quebec, reivindicando de esta forma el lugar de las mujeres en todos los aspectos de la cultura. Este deseo, sin embargo, encontrará resistencia por parte del mundo editorial, que prefiere calificar el libro como relato, en palabras de la autora. El solo hecho de que la misma escritora solicite la calificación de novela no es suficiente para cumplir su deseo, lo cual muestra dos realidades. Por un lado, hasta qué punto las mujeres migrantes se encuentran ausentes en la escena literaria de Quebec, y por otro lado, lo valioso que es el proyecto de escritura de esta autora al hacerle frente a esta realidad. Así, el objetivo de la autora es amplio, no abarca sus individualidades, que podrían calificar esta historia como autobiografía, sino la visibilización de la realidad social que viven las mujeres, utilizando como modelo la historia de su madre, la historia de una mujer migrante que debió abandonar su carrera profesional para trabajar como empleada doméstica, explotando su cuerpo y sus manos por causa de restricciones impuestas en el nuevo contexto de su nuevo país, de su nueva lengua, de su diploma no reconocido y en un sistema organizado en códigos que le son desconocidos. Bien, así es, como nos preguntamos. Bueno, había muchas hipótesis en esta, o varias hipótesis, vamos a decir, en esta tesis, pero
extraje estas dos preguntas, ¿no? La hipótesis era que Dasson responde al concepto de paratopia, de paratopie, de Dominique Manguenot. Y dos preguntas a las que voy a intentar responder en la ponencia es ¿qué lugar ocupa esta novela en su época? Que es un poco lo que venía diciendo hasta ahora, y dónde se sitúa la autora en su rol de escritora, mujer, inmigrante y exiliada que escribe ficción sobre su propia vida, con objetivos específicos, más bien de compromiso social, ¿no? Estas preguntas nos han llevado a observar a la obra de Caroline Dasson bajo el concepto de paratopía desarrollado por Dominique Manguenot en el libro que les puse ahí en la diapositiva, y que nos será de gran ayuda para rever múltiples aspectos, entre ellos el limbo identitario de la autora entre latina y quebequesa, que se encuentra expresado en su corporalidad y en su escritura. Entonces, más que nada, voy a presentar eso ahora. Teniendo en cuenta el posicionamiento de la autora y la relación de su novela e incluso de su obra en general con el contexto sociohistórico de su producción, el concepto de paratopía ya mencionado será de gran utilidad para nuestro análisis. Manguenot señala que incluso cuando el escritor como tal se encuentra obligado a posicionarse en el espacio literario, nunca conseguirá en este espacio un verdadero lugar. En efecto, el escritor o la escritora se encuentra encerrado en un ambiente literario que lo va llevando a problematizar su pertenencia a este lugar a la hora de crear su obra. En este sentido, la paratopía será el resultado de la actividad creativa del escritor, que construirá su obra en torno al hecho de no tener un lugar de ser, en palabras del autor. Dasson, por su parte, construirá un etos y una obra a través de la expresión de diversas paratopías asociadas, particularmente ilustradas en su novela La où je m'étais. A los fines de esta ponencia nos centraremos en la paratopía producida por la condición de exiliada, más específicamente el sentimiento de encontrarse entre dos identidades, entre latinoamericana y canadiense, que se expresarán en la escritura, en la identidad y en el cuerpo de la protagonista. De hecho, lo que nos dice Dominique Manguenot es que el exilio en sí ya es, en el escritor, una condición paratópica, ya es una paratopía el exilio per se, digamos. Entonces, al verse exiliada desde muy pequeña, encontramos la paratopía identitaria de Caroline Dasson como escritora en la visible paratopía espaciotemporal de la protagonista de su novela. Su identidad oscila entre latina y quebequesa como consecuencia de su partida de Chile a los 7 años, de su exilio junto a su familia y de la adopción completa de su nueva tierra, la ciudad de Montreal. A través de los grandes esfuerzos de la pequeña recién llegada a Quebec, el comportamiento de la gente que la rodea se encargará de recordarle que ella no pertenece a ese nuevo país. Su lengua materna, su clase social y sobre todo su aspecto de latino, en términos de la autora, no dejan de recordarle que ese no es su país de origen y de obstaculizar su adaptación. Sin embargo, con el correr de los años, esta niña que crece en Canadá se convertirá y se autopercibirá como quebequesa, a pesar de la mirada del otro, no sin tener como resultado una identidad fragmentada por su pertenencia a diferentes culturas. Luego de haber pasado varios años en Canadá y de haber adquirido la lengua francesa, la heroína de esta historia, ya adolescente, realiza su primer viaje a Latinoamérica después de su lejano exilio. Esta vuelta al continente no la lleva a su país natal, sino a Cuba, y será revelador para la narradora que afirma, cito, ahí la cita que está en la diapositiva, pour la première fois, je considérais mon identité de façon positive. Je n'étais plus celle qui n'était pas ici, ou une quelconque immigrante, pardon, j'étais devenue une fière latinoaméricaine. ¿No? Por primera vez consideraba mi identidad de forma positiva. Ya no era aquella que no es de aquí, sino una inmigrante cualquiera. Me había convertido en una orgullosa latinoamericana. Y vemos ahí que la autora marca aquella que no es de aquí en el texto. Encontramos significativo este pasaje en el que la autora resalta la que no es de aquí, un díptico que nos reenvía a Montreal y no a la Cuba en la que se encuentra presente en ese momento. Esta marca en el texto nos confirma esta expresión paratópica de la escritora que encontramos expresada en la trama de su novela, en la voz de su narradora y en la historia de su protagonista a través de su pluma.
De esta forma, la protagonista descubre y redescubre que hay un lugar en el mundo en el que las personas se le parecen físicamente, donde su cuerpo no es diferente, donde habla su lengua materna y donde puede sentirse cómoda y bienvenida. Cito, entonces dice, contrairement à Montréal, ici, personne ne nous demandera d'où nous venions. Nous étions basanés, avions les cheveux noirs, parlions l'espagnol et rions fort. Entonces dice, a diferencia de Montreal, aquí nadie nos preguntaba de dónde veníamos, éramos morenos, teníamos el pelo largo, hablábamos español y nos reíamos fuerte en voz alta. Si bien en términos legales la protagonista es igual de extranjera en ambos países, su país de exilio, Canadá, la hace sentirse distinta constantemente, sentirse otra, como si su mundo, el mundo que la rodea, no fuera suyo, parafraseando la idea de Dominique Ménienot sobre la paratopía. Lo que dice el autor es que el escritor no se siente parte del lugar en el que forma parte, por así decirlo. Sin embargo, la ilusión de pertenencia al continente latinoamericano no durará mucho tiempo. En un pasaje posterior del mismo capítulo, la protagonista relata su conversación con una mujer cubana. Esta última le consulta sobre su país de origen, Chile, de forma insistente hasta que la adolescente descubre, no sin cierta indiferencia, que no extrañaba nada de su patria natal. Ahí entonces cito, dans une dernière tentative, elle m'a demandé de quoi je m'ennuyais le plus du Chili. Après réflexion, j'ai dit de nada, de rien. Je sentis l'irritation dans sa voix lorsqu'elle répliqua, de toute façon, t'es pas une vraie chilienne, t'es même pas une vraie latina en fait. Entonces, como último intento me preguntó qué era lo que más extrañaba de Chile. Luego de pensarlo, le dije, de nada. Sentí la irritación en su voz cuando me respondió, de todas formas no eres una chilena de verdad. De hecho, ni siquiera eres una verdadera latina. Este pasaje es por demás significativo en el desarrollo de la identidad de nuestra protagonista. Por un lado, hay marcas de escritura relacionadas con la trama, ya que en este momento en el que la protagonista afirma sentirse orgullosamente latinoamericana, encontramos su primera y su única intervención oral escrita en español en toda la novela. En otras ocasiones, incluso cuando la protagonista todavía estaba en Chile, sus diálogos están escritos en francés. Estas dos palabras en español, de nada, serán inmediatamente introducidas en francés dentro del mismo relato, a diferencia del resto de las intervenciones en español en el libro de otros personajes, que suelen ser traducidas por la autora en formato de notas al pie. Dicho esto, la pregunta y la dura respuesta de esta mujer cubana están escritas directamente en francés, un francés oral y de variante quebequesa, lo cual nos hace pensar que al adaptar el diálogo, la autora tendría la intención de volver estas palabras más íntimas para el lector, transmitiendo así su sentimiento al escucharlos. Uno da por hecho que este diálogo sería en español, ¿no? En Cuba, y acá está traducido a un francés, específicamente quebequés, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, con je m'ennuyais, este verbo que en francés estándar significa aburrirse, en Quebec significa extrañar. Entonces, que era lo que más extrañaba de Chile. Y la suposición es que lo escribe así para que el lector quebequés particularmente sienta más empatía, ¿no? Empatice más con la novela, digamos, con el relato. Así, el sentimiento de pertenencia de la protagonista a la cultura latinoamericana, encontrado en este nuevo lugar que forma parte, a su vez, de su continente originario, se encuentra rápidamente condicionado por la mirada de su interlocutora, al igual que le sucede en su país de exilio. Esta última intenta entablar un vínculo con la adolescente desde el lado de la cultura, preguntándole qué es lo que extraña de su país, pero la respuesta taxativa de la heroína despierta una cierta resistencia en la mujer cubana que procede a invalidar su identidad tanto nacional como continental y cultural a través de una fuerte réplica que continuará luego en su aspecto físico. Y eso, se me hacía muy larga la ponencia, así que no lo puse, pero en un momento esta mujer le dice que se ve a lo lejos que es una gringa, con el término en español, ¿no? Es on voit que t'es une gringa. Así que, nada, a lo cual la protagonista totalmente choqueada dice, no, yo me veo en el espejo, yo veo que tengo el pelo negro, que tengo pómulos grandes, yo soy una latina. En fin. Nuestra protagonista se encuentra entonces frente a una invalidación de su identidad por parte del otro, de la mirada del otro, en ambos lados del continente americano, ¿no? En
el norte y bueno, luego en Latinoamérica. Al exiliarse pierde entonces todo lugar de origen. Al adoptar la cultura y la lengua de Quebec, ya no es percibida como chilena por sus compatriotas latinoamericanos, pero esta integración no le alcanza para ser concebida como una quebequesa por los compatriotas de su nuevo país. La mirada del otro entonces tiene un rol constitutivo en la identidad de esta heroína, a quien las personas latinoamericanas le piden un lazo afectivo con su cultura para ser concebida como tal, mientras que en Canadá la califican por su aspecto físico y su país de nacimiento. De esta manera, la protagonista permanece en una frontera entre dos culturas que la excluyen desde sus subjetividades diferentes. Estas visiones cambian de un país al otro, pero terminan por dejar siempre a la protagonista fuera de una identidad nacional, sin pertenecer a ningún lado, tal como presupone la paratopía según Menguenot. Finalmente, encontramos interesante aclarar que la novela se divide en 3 partes, y este capítulo da cierre a la segunda parte, que es a su vez la última parte que trata sobre ella, ¿no? La novela se divide en 3 partes. Las primeras 2 cuenta historias de la protagonista Caroline Dawson, y la última se trata más sobre la madre de la protagonista, ¿no? Y bueno, este episodio da cierre a la segunda parte, entonces da cierre como a contar sobre la identidad de esta protagonista que queda en un limbo identitario, digamos. Dicho esto, este cierre parcial de su propia historia, entonces, en un capítulo que refiere a su identidad de la forma en que lo vimos, fija a la protagonista en un estado de no pertenencia, usando las palabras de Menguenot, a ningún lado, como una identidad indeterminada. Una vez más encontramos entonces una posible paratopía identitaria y espacial de la autora plasmada a través de su obra. Y para concluir parcialmente, si bien este es tan solo un recorte de un análisis mucho más profundo sobre la autora, daremos unas pistas de conclusión sobre el tema tratado en esta ponencia. Nos parece fundamental recordar que Caroline Dawson, como mujer migrante y autora francófona de Quebec, se sitúa en medio de dinámicas de poder tanto lingüísticas como culturales, políticas, sociales, etc. Su trayectoria, marcada por el exilio forzado desde pequeña, el cambio inevitable de idioma y el enfrentamiento a una cultura nueva por momentos excluyente, convierte su apropiación del francés totalmente significativa, al punto de apartar de su vida el español, su lengua materna. Si traemos a colación la lengua en este caso es porque en esta apropiación se materializa, entre otras cosas, la ruptura con su propia identidad. Al expresarse en francés, la escritura se convierte en un lugar de reinvención de sí misma y de posicionamiento frente a las dinámicas de dominación social y patriarcal, de la discriminación por su origen y del racismo sistémico, entre otras marginalizaciones que sufre la autora. Hacia el final de la obra, vemos un pasaje de reflexión sobre su propia escritura y la intención de alzar la voz por las mujeres invisibilizadas en la literatura, como las brujas, las negras, como cito ahí, 2 palabras que ella decide también poner en español en el relato. Pero como vemos, también dice que escribe para las madres, para las condenadas, para todas las mujeres. En este contexto, la noción de paratopía que retomamos del analista del discurso Dominique Menguenot se vuelve pertinente en la lectura de la obra para comprender la condición paradójica en la que se encuentra la escritora, posicionada entre 2 lugares, como dice el autor, y así situada en el núcleo de una problemática sobre los lugares de legitimidad del habla. En esta tensión paratópica, al igual que su compromiso político y social, se caracterizará la obra de esta gran autora, ¿no? Tiene a su vez ella un poemario y varios cuentos que también estuve tratando en la tesis, y bueno, siempre esta situación, estos temas vuelven, la identidad y su compromiso social. Y bueno, les puse un poco la bibliografía que usé, una parte de la bibliografía que usé en esta ponencia. Bueno, muchas gracias, Natalia, buenísimo. Aprovecho para decirles que la mesa tenía como título Literaturas in Between, que me parece que además nos permite, digamos, como esta puerta para poder relacionar los 2 trabajos, que es esta especie de literaturas de frontera, ¿no? Ya después podemos comentarlo un poco más. Y ahora sí, escuchamos primero a Macarena Sánchez y después vamos a los comentarios.
el texto de Macarena es Cómo narrar la violencia, los casos de Laura Alcoba y Gael Fay. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bien. Acá. Bueno, mi trabajo, como decía la presentadora, se titula Cómo narrar la violencia, los casos de Laura Alcoba y Gael Fay. Este trabajo en realidad surge a partir de un recorte de mi trabajo final de licenciatura que se titula Narrar la violencia desde la infancia, los casos de Laura Alcoba y Gael Fay. Bien, en este trabajo estudiaremos 2 obras pertenecientes a la literatura francófona extremo contemporánea que abordan hechos históricos marcados por la violencia y que son vivenciados por los protagonistas en la infancia y narrados desde la adultez, pero adoptando una mirada infantil. Estas 2 obras son Pequeño País, del autor burundés Gael Faye, que narra el genocidio de Ruanda en 1994, y La Casa de los Conejos, de la autora argentina Laura Alcoba, que cuenta su vivencia de la última dictadura militar ocurrida en el país. La hipótesis que propongo en mi trabajo final es que ambas obras presentan una misma voz subjetiva que se configura a la vez desde la mirada infantil y desde la mirada adulta, y a partir de ellas se traza una distancia temporal respecto de los hechos vivenciados que potencia los efectos que la violencia institucional tiene hasta el presente de la narración en la vida adulta de los narradores. Así, la mirada infantil nos coloca como testigos directos de esa violencia, a la vez que la mirada adulta nos muestra las consecuencias que aquella tiene aún en el presente de los protagonistas narradores. En este sentido, lo que nos interesa en este trabajo es ver de qué modo los autores ponen en palabras el hecho de haber no solo vivenciado hechos históricos marcados por una violencia tan cruel, sino haberlos atravesado en su infancia. Así, las preguntas que guiarán nuestra propuesta y a las que intentaremos dar respuesta a lo largo de este escrito, aunque por supuesto no de manera definitiva ni acabada, son: ¿cómo dar voz y poner en evidencia esos hechos históricos despreciables que se quieren silenciar? ¿Qué papel tienen la memoria y los recuerdos en esta narración? ¿Esas narraciones pueden leerse como obras ficcionales o literarias? ¿Cómo transformar esos recuerdos en literatura? ¿Qué géneros literarios permiten contar esos recuerdos o esas transformaciones? ¿Qué papel cumple la elección de la focalización infantil en primera persona en la narración de estas vivencias? Y por último, ¿cómo se expresa y se estudia esa distancia o cercanía entre la vida del autor y su ficcionalización, o dicho de otro modo, la transformación de esa experiencia en materia literaria? Bien, así nos preguntamos: ¿cómo narran la violencia estas obras? Ya mencionamos que ambas obras cuentan hechos históricos reales que están atravesados por la violencia, pero no solo utilizan estos hechos como marco en el que se desarrollan las historias, sino que, como afirmábamos en nuestra hipótesis de lectura, se puede identificar cierta correspondencia entre la vida real de los autores y los hechos que se narran en las obras, o dicho de otro modo, las obras utilizan como base para su ficción, un referente real, como lo es la vida misma de los autores, con las que existe cierta correspondencia. Así, en ambas obras encontramos una correlación entre la biografía del autor o la autora y la materia narrativa. Por ejemplo, en La Casa de los Conejos encontramos una correspondencia onomástica entre el autor y la narradora, ambas se llaman Laura, así como también entre los hechos vivenciados y los narrados, como la vivencia en La Casa de los Conejos, que se encuentra en La Plata y que a día de hoy funciona como un espacio de memoria. En Pequeño País, por otra parte, si bien no existe una correspondencia entre los nombres del autor y del narrador, sí existe cierta similitud fonética. El autor se llama Gael y el protagonista Gabriel o Gaby. Y también existen ciertas similitudes entre la vida del autor y del narrador. La edad, la nacionalidad de los padres, el exilio a Francia,
Son todos hechos comprobables y reales que están presentes en la narración. Ahora bien, la cuestión que surge entonces es de qué manera los autores narran esa experiencia propia de la violencia. En relación con esto, quiero citar algunos fragmentos de las obras que son muy ilustrativos. En primer lugar, el fragmento inicial de la obra de Alcoba que dice: te preguntarás, Diana, ¿por qué tardé tanto en contar esta historia? Me había prometido hacerlo algún día, pero más de una vez terminé por decirme que aún no era el momento. Había llegado a creer que lo mejor sería esperar a hacerme vieja e incluso muy vieja. Ahora la idea me resulta extraña, pero durante mucho tiempo estuve convencida de ello. Tenía que esperar a quedarme sola, o casi. Esperar a que los pocos sobrevivientes de esta historia ya no fueran de este mundo o que estuviesen a punto de abandonar, para atreverme a evocar este breve retazo de infancia argentina sin temor de sus miradas y de cierta incomprensión que creía inevitable. Temía que me dijeran, ¿qué ganas removiendo todo aquello? Y me abrumaba la sola perspectiva de tener que explicar. La única salida era dejar hacer el tiempo, alcanzar ese sitio de soledad y liberación que así lo imagino es la vejez. Era exactamente eso lo que yo pensaba. Pero un día ya no soporté más la espera. De pronto ya no quise aguardar a estar tan sola ni a ser tan vieja. Como si no me quedara tiempo. Ese día creo que se corresponde con un viaje que hice a Argentina, con mi hija a fines del año 2003. Allí busqué, encontré gente. Empecé a recordar con mucha más precisión que antes. El tiempo había obrado más rápido de lo que había imaginado. A partir de entonces, contar se volvió una urgencia. Aquí estoy. Por fin voy a evocar toda aquella locura argentina a aquellos seres arrebatados por la violencia. Me decidí a hacerlo porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también porque sé que no hay que olvidarse de los sobrevivientes. Más aún, ahora estoy convencida de que es imprescindible pensar en ellos, esforzarme por hacerles también a ellos un lugar. Eso es lo que tardé tanto en entender, Diana. Sin duda por eso demoré tanto. Pero antes de comenzar esta pequeña historia, quisiera hacerte una última confesión. Si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror desde la altura de la niña que fui, no es tanto para recordar como para ver si consigo después olvidar un poco. Fin de cita. En segundo lugar, voy a recuperar algunos fragmentos de Pequeño País donde el narrador habla sobre su regreso a su tierra natal y cómo éste lo impulsa finalmente a escribir. La primera cita dice: este regreso me obsesiona. No hay día en el que el país no me venga a la memoria. Un ruido furtivo, un olor difuso, una luz en la tarde, un gesto, a veces un silencio, basta para despertar el recuerdo de la infancia. Una segunda cita dice: me obsesiona este retorno, lo pospongo indefinidamente, lo mando cada vez más lejos. Tengo miedo de encontrarme con verdades enterradas, con pesadillas alejadas en el umbral de mi país natal. Durante la noche, en sueños, de día con el pensamiento, hace 20 años que regreso a mi barrio, a aquel tiempo suspendido en el que vivía feliz con mi familia y mis amigos. La infancia me ha dejado marcas con las que no sé qué hacer. En los días buenos me digo que es de ellas donde nacen mi fuerza y mi sensibilidad. Cuando he llegado al fondo de la botella, veo en ellas la causa de mi inadaptación al mundo. Una tercera cita dice: debo regresar allí, aunque solo sea para aligerarme el corazón, para zanjar de una vez por todas esta historia que me persigue, cerrar la puerta atrás de mí para siempre. Y finalmente, al final del libro, desde Burundi, luego de su regreso, el narrador afirma: ignoro qué voy a hacer con mi vida. De momento pienso quedarme aquí, ocuparme de mamá y esperar a que mejore. El día comienza y tengo ganas de escribir. No sé cómo terminará esta historia, pero sí recuerdo cómo empezó todo, dando a entender que comienza a escribir la historia que se narra una vez que regresa a su país natal, al igual que en el caso de Laura, la narradora de La Casa de los Conejos. Vemos entonces que si queremos estudiar la manera en que se narran los hechos violentos en estas obras,
Existen varias similitudes. En primer lugar, ambas escrituras están suscitadas por el regreso a la tierra de origen y en algún punto ambas pueden entenderse como un intento de dejar registro, de dejar huella, pero sobre todo y paradójicamente, dejar atrás lo vivido para lograr continuar con su vida adulta. Se podría decir entonces que la escritura en estos casos funciona a la vez como un acto inevitable de memoria y olvido, ya que la materia narrativa de ambos textos son los recuerdos de los narradores y como tales se van a presentar de manera subjetiva, porque como dice Julia Musitano, no todo lo que recordamos sucedió tal como lo recordamos. La percepción de los tiempos y la relación con el propio pasado es peculiar en el acto autobiográfico. Cuando alguien quiere escribir la propia vida y contar sus vivencias pasadas, surge inevitablemente la temporalidad del recuerdo. Así, vamos a ver que si bien podemos recuperar cierta cronología de los hechos, en ambas novelas no existen más que algunos ejemplos de fechas puntuales, sino que más bien se presentan situaciones difusas u olores y sensaciones que hacen que un recuerdo irrumpa en la mente de los protagonistas. En segundo lugar, otra similitud que encontramos en este acto de narrar la violencia es el narrador que eligen para hacerlo y la manera en la que se organiza la diégesis. Ambos autores, como mencionamos, también en nuestra hipótesis, utilizan el desdoblamiento de los narradores en su edad adulta y su edad infantil, y es en este desdoblamiento donde podemos ver no solo la brutalidad de los hechos históricos y su violencia, sino las consecuencias que estos tendrán en la vida adulta de los narradores. Sin embargo, la forma en la que la violencia aparece en la narración es diferente en cada caso. En La Casa de los Conejos, los hechos son narrados por Laura, una niña de 7 años que se encuentra desde el inicio inmersa en un contexto sociopolítico turbulento, marcado por las ideologías subversivas, la clandestinidad y la persecución. A lo largo del relato nos damos cuenta de que Laura, a pesar de su corta edad, es consciente de la situación en la que se encuentra y si bien no llega a comprenderla del todo, justamente porque se trata de una niña, sí vamos a ver que sabe, por ejemplo, cuán importante resulta callar para sobrevivir o incluso participa activamente en la imprenta que se esconde en la Casa de los Conejos, envolviendo los periódicos que luego van a ser repartidos. Es decir, que desde el inicio de la narración, el lector puede ver cómo su vida no solo está completamente atravesada por este contexto sociopolítico y su violencia, sino por la conciencia que tiene Laura del mismo. En cambio, algo muy distinto sucede en Pequeño País, porque si bien, como dijimos en el marco histórico de la novela, es el genocidio y la guerra, esta no es percibida por el narrador y por consiguiente tampoco por el lector, e incluso vamos a ver que hay un esfuerzo por parte del narrador de no reconocer que esta situación está ocurriendo. Sin embargo, a medida que avanza el relato, vamos viendo que la violencia va haciéndose cada vez más visible y más brutal, a tal punto que resulta imposible negarla, como se ve claramente en la siguiente cita. Aquella tarde, por primera vez en mi vida, entré en la realidad profunda del país. Descubrí el antagonismo entre Hutus y Tutsis, la infranqueable línea de la demarcación que obligaba a cada cual a estar en un bando u otro. Uno cargaba con ese bando desde que nacía, igual que se recibe un nombre, y eso lo perseguía para siempre, Hutu o Tutsi, se era una cosa u otra. Empecé entonces a comprender los gestos, las miradas, los sobreentendidos y las actitudes cuyos sentidos siempre se me habían escapado. Sin que se le pida, la guerra se encarga siempre de procurarnos un enemigo, y yo, que quería permanecer neutral, no pude serlo. Había nacido con aquella historia, me corría por dentro, le pertenecía. Fin de cita. A partir de este fragmento podemos ver dos cosas que nos interesa remarcar. Una, como decíamos antes, que lo que se recuerda y se percibe es siempre subjetivo. Gaby, el protagonista, se empeña tanto en seguir siendo un niño normal que sus recuerdos de la guerra en un principio la hacen parecer lejana, casi diríamos imperceptible. Sin embargo, a medida que va transcurriendo el relato, se produce un cambio en su manera de ver las cosas y esto ocasiona también
un cambio profundo en su identidad adulta, como veíamos con las citas del principio. Podríamos decir entonces, a modo de hipótesis de lectura, que lo que se narra en estos textos es cómo la experiencia de la violencia va moldeando y modificando la subjetividad de los protagonistas, que a partir de ella pierden su niñez progresivamente hasta llegar a una adultez totalmente atravesada y marcada por esta violencia y por la experiencia, ¿no?, de la violencia, por esa brutalidad que fueron la guerra y la dictadura, y que les han dejado huellas tan profundas que determinan incluso sus presentes. En este sentido, creo que la elección de la focalización infantil es una estrategia discursiva que no solo deja en evidencia, sino que potencia la brutalidad de la violencia vivenciada por ambos protagonistas, ya que al ser experimentada y narrada desde la ingenuidad y la vulnerabilidad infantil, la crueldad de los hechos narrados se multiplica. Ahora bien, una última pregunta que queda por hacernos es, ¿pueden estas narraciones ser consideradas literatura? Y si es así, ¿qué género literario les permite a los autores narrar esta violencia? Como venimos desarrollando a lo largo de nuestro trabajo, vemos que estos textos trazan una relación directa entre autor y... Sin embargo, también diluyen los límites que separan y a la vez vinculan a la realidad y a la ficción, ya que como lectores no podemos determinar a ciencia cierta qué es verdad o realidad y qué es ficción. Y es aquí donde nos resulta útil pensar estas obras y las maneras de narrar en relación a un género literario que se llama autonarración y desde el cual proponemos leer estas obras. Para desarrollar esto nos remitiremos al libro La autoficción, reflexiones teóricas, que es compilado por Ana Casas y en el cual se retoma el concepto de autonarración de Arnaud Schmitt, entendida, según el autor, como un género que busca decir lo real, pero de forma literaria. Esta concepción permite asumir la literariedad de un texto autobiográfico, superando así la idea que hacía equivalentes la ficción y el discurso estético. Así, lo que nos interesa fundamentalmente de este género es que la autonarración no necesita construirse desde la veracidad de los hechos que cuenta, sino desde el compromiso. Desde allí es que el autor va a narrar hechos que no tratan de ser verdaderos o estrictamente comprobables, sino que tiene por objetivo transmitirlos con la verdad íntima y subjetiva del propio escritor. De modo que este género nos permite analizar tanto las estrategias utilizadas para narrar las violencias que se presentan en el corpus construido, como las relaciones realidad-ficción, historia-literatura, autor-narrador, literatura-vida, que se ponen en juego en ambas novelas y que ya fuimos desarrollando a lo largo de este trabajo. Así, teniendo en cuenta el corpus construido, creemos que ambas novelas pueden ser leídas como literarias porque establecen un pacto de lectura que, si bien no tiene que ver con lo ficticio, sí tiene que ver con lo subjetivo, con lo particular de cada experiencia vivenciada por los autores narradores. Finalmente, a modo de cierre, me gustaría remarcar que si bien los dos textos literarios retratan y representan de manera particular y subjetiva la violencia, ambos dejan en claro que este acto de escritura es, como decíamos, a la vez un acto de memoria y de olvido, un acto subjetivo, pero también social y colectivo, ya que es a partir de estos escritos, o escritos como estos, mejor dicho, que se visibilizan acontecimientos tan despreciables y a la vez se los denuncia y se los repudia para que no vuelvan a ocurrir. Gracias. Gracias, Macarena. Bueno, hermosos los dos trabajos, primero quiero decirles. Me gustaron mucho porque además han trabajado con los textos, o sea, para una ponencia y para que escuchemos, es muy necesario trabajar con los textos para que uno no se pierda. Y fueron también muy precisas con trabajar con algunos conceptos que les permitan, digamos, ciertas herramientas metodológicas para que se puedan trabajar lo puntual que quisieron mostrar acá, ¿no? Ahora voy con cada una, con algunos comentarios. En el caso de Natalia,
bueno, me encantó el trabajo, lo de Caroline Dosson, o sea, estoy esperando que salga la traducción, porque en el caso de mis estudiantes les tengo que dar la versión en español, no les puedo dar en francés, porque me parece también un texto necesario, digamos, de leer, también en este momento. Yo tenía como, primero, unas pequeñas, bueno, no sé, comentarios sobre la cuestión formal, ¿no? Porque si bien el texto es como que con un gran esfuerzo extrajiste una parte, me pareció muy atinado, digamos, que hayas usado primero el concepto de Menguenot para poder organizar el texto, para que tenga un principio y un final y para esta ponencia. Pero bueno, por ahí no te despegaste del todo de tu texto más grande, más amplio, y por ejemplo en la introducción, o sea, en la primera parte, a mí me hubiera gustado escuchar o leer más en realidad sobre las relaciones con la literatura quebecoa, digamos, en ese sentido, contextos, o sea, está bien la afiliación que vos haces con el autodiscurso, o sea, con las escrituras del yo, en este caso mencionando a dos, puntualmente a Annie Ernaux y a Marguerite Duras, pero me parece que también vale mucho la pena esto que veo que es una de tus líneas de trabajo, que es ir hacia estos textos fronterizos, ¿no? de lo autoficcional, que en realidad es interesante porque ella insiste en que sea una novela, o sea, va más hacia lo autoficcional, pero que está muy marcado por ser una mujer migrante, por digamos, su posición feminista, más cercana a lo interseccional. Me parece que eso sería mucho más rico para presentarla que solamente mencionar, digamos, esta otra afiliación, ¿no? Si bien Duras también tendríamos mucho para hablar de lo que tiene que ver con la migración o las migraciones, que bueno, es algo que está muy problematizado en nuestro momento, y en el caso de Annie Ernaux, en realidad es como algo más interno, digamos, hacia dentro de la sociedad francesa. Entiendo que el concepto de autosociobiografía sea muy interesante para leer a Caroline, porque, bueno, bastante interesante como herramienta ahí, pero se nos escapa esta otra situación que es lo de ser migrante, y en ese sentido, a lo que vos mencionás, sobre todo al final, que también entiendo debe ser una línea de tu investigación, que es el uso de la lengua, que me parece como central acá, ¿no? El uso de la elección de la lengua francesa. Sí, de hecho, bueno, en el primer capítulo de la tesis voy bien de lleno al tema de un poco del género literario que bueno, con el que yo no me encuentro para nada de acuerdo con que sea una autosociobiografía, no, también la califican como transfuge de clase, pero un poco sí, pero a la vez no, porque es una migrante, es una exiliada, hay otro recorrido, ¿no? Y lo enmarco más en la literatura quebequesa, migrante y demás, que bueno, era muy extenso pero sí, luego viendo la introducción que hice al trabajo dije, bueno, hablé le quise dar un contexto a la obra, hablé muchas cosas que en realidad sí, hubiese sido más interesante quizás situarla bien en lo de Quebec, que aparte ya lo tengo estudiado, pero bueno, que me resulta muy difícil de resumir. Es difícil, es muy difícil, o sea, por eso te digo, me gustó. El tercer episodio sobre la lengua, justamente, el uso de la lengua, perdón, de la estilística. Bueno, un análisis más estilístico de por qué ella usa el francés y cómo lo usa. Claro, que eso ya sería como incluso otra ponencia más, queremos escuchar la otra ponencia. Porque bueno, pero vuelvo a decirte, me gustó cómo organizaste el texto, que está a partir digamos, del concepto de Menguenot, eso está muy claro, tuviste un orden, pusiste muchos subtítulos. Sí, creo que esa introducción, o incluso vos, por ejemplo, la mencionás a Chimamanda Ngozi Adichie, y eso me hubiera gustado que fuera una puerta inicial para poder leer tu trabajo y para poder leer a la escritora, antes que solamente mencionar esto incluso dejaría un poco de lado a Duras por el momento, ¿no? Digo,
Sí, totalmente. Sí. Más si vos lo discutís en tu trabajo, me parece como más interesante. Y por ahí también, y esto es tan puramente formal, te digo, ¿no? Yo porque además soy muy obsesiva con esas cosas, pero bueno, vos, por ejemplo, citaste una bibliografía, por ahí para las ponencias y para este tipo de trabajos o artículos, siempre se prefiere como el estilo de APA, porque es muy puntual a lo que se presenta en el momento. Entonces, cuando vos citás las referencias bibliográficas, es solamente de lo que vos mencionaste. Acá la bibliografía, a mí me abre una puerta bárbara, digamos, pero es para el lector, pero no está en el artículo eso. No sé si no sale el artículo y por ahí me hubiera, digo, uy, acá me lleva a otros lugares. Por ejemplo, está el texto de Martínez Gutiérrez que habla sobre mujeres migrantes, que es genial, ¿no? Hay después un texto, hay toda una línea de trabajo, sobre todo en México, de mujeres migrantes, escritoras y madres, o sea, hay como una línea re linda ahí como para seguir explorando. Entonces yo por una cuestión formal, sí, para presentar una ponencia, iría hacia esto, al punto y a las referencias bibliográficas específicas, ¿no? Porque está bien, es el recorte y bueno, los demás seguirán esperando las ponencias, digamos, que conforman tu tesis, porque estos somos otro público, digo, tu tesis primero va a estar del jurado y después la seguís abriendo para otro público, lo cual me parece genial. Y ahí en esto de la lengua, o sea, pensaba en el uso de la lengua francesa, ¿no? Ya que estamos nosotros trabajando con la literatura francesa y francófona, ¿no? Esto de estas mujeres exiliadas que adoptan la lengua francesa por su exilio y que tiene que ver con la expresión, la literatura de expresión francesa, quizás ahí vos mencionás incluso eso en la bibliografía, digo. y, y pensaba, qué sé yo, en ejemplos de Agota Christophe y de otras escritoras que han tenido que exiliarse, adoptar la lengua, o sea, hay un interés diferente, incluso que una Duras y una Ernaud, que es su lengua materna y bueno, tiene otras connotaciones. Pero bueno, te vuelvo a decir, me parece muy interesante y bien logrado tu recorte. Yo te diría que te animes a hacerlo, el recorte del todo, tranqui, porque sí tiene, digamos, en ese sentido tu trabajo una coherencia importante para el tiempo que está determinado y para el público, ¿no? Bueno, eso en general, no tengo una pregunta, tendría muchas preguntas para hacerte, pero voy a esperar que termines de tu máster y sigas presentando ponencias. Espero las preguntas, me encantan. Sí, de hecho, la elección de la autora, y ahora estoy rellenando un poco más el corpus porque es lo que se pide en el segundo año, es una decisión de mi engagement a moi, de trabajar con autoras justamente francófonas migrantes, y que han elegido el francés. Es como el camino que está tomando la tesis, pero bueno, vamos a ver a dónde llega, porque es muy cambiante el asunto, pero sí. Incluso me interesaron mucho las otras escritoras que mencionas, estas que además son provenientes, digamos, de las primeras naciones, o sea, lo que nosotros diríamos como pueblos originarios acá. Sí. Entonces son mucho más interesantes, digo, de trabajarlas como filiación y como, yo diría como ya una tradición literaria, o sea, ya pueden inaugurar sus propias tradiciones literarias, quiero decir, dentro de la francofonía. Sí, totalmente. Bueno, me encantó el trabajo igual. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta a Natalia. Bueno, y entonces hago el comentario pero en 2 minutos primero la voy a dejar salir a la Mirata porque si no, no nos va a dejar hablar. Perdón, 12.
ahí está. Bueno, y en el caso de Macarena, también, bueno, felicitarte porque es un trabajo muy interesante de comparación entre los dos textos. También tiene su propia coherencia, su hilación. Ahí yo sí te sugeriría poner más subtítulos como para hacer más directivo el texto. Me parece importante. En tu caso también has trabajado algunos aspectos teóricos o conceptos teóricos que te han permitido el abordaje del texto. Yo sí creo que esto también son pequeñas cuestiones que hacen a lo formal, que bueno, vale la pena cuando presentás a estos autores decir que están escritos en lengua francesa. Eso me parece importante. Porque además son dos escritores con historias diferentes. En el caso de Laura Alcoba, incluso es una migrante más, digamos, en esto que estamos hablando de las fronteras, y que elige escribir en francés. Y en el caso de Gaël Faye, también es otro migrante, y la elección de la lengua francesa y la adopción de la lengua francesa como lengua literaria creo que sí es importante remarcar. Y ahí, por ejemplo, en tu explicación, en tu exposición, en algún momento hablas de la última dictadura militar ocurrida en el país, y esto es algo que me enseñaron cuando yo era estudiante. Me acuerdo cuando uno hace ponencias y pone referencia a nuestro país o al país. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos anclados acá, ¿no? Y nos vamos a otro lugar y mi país o el país es otro, ¿no? Y hablando de estos autores que cuando dice en el país, yo me pregunto, ¿qué país? ¿No? Si es el de Laura Alcoba, niña, que es argentina, que es mi propio país, el otro, ¿no? Claro, yo no lo puse porque justo había dicho la dictadura militar argentina y como para no repetir dos veces, pero está bien. Y vale la pena. Vale la pena aclararlo quizás. Sí, vale la pena porque sitúa muchísimo más al lector en esta complejidad de lo fronterizo que justamente es lo que estás mostrando, ¿no? En cómo narrar la violencia, que tiene que ver con la elección de una lengua y tiene que ver con haber sufrido un exilio, digamos, ¿no? Y un exilio que es forzado en el sentido de que eran niños, ellos no eligieron el exilio en ese sentido, ¿no? Bueno, como te decía, la comparación me parece que está muy interesante, está buenísima. Yo sí también te sugeriría cortar un poco las citas. Vos misma cuando leíste la cita te cansaste un poco. No es que no valgan la pena. Cuando nosotros trabajamos con los textos es como que nos metemos adentro y queremos decir todo lo que dice ahí, pero por ahí te vale la pena como ir y volver en una exposición, tanto para lo oral como para lo escrito. Entonces yo te sugiero como acortarlas o intercalarlas más, eso me parece interesante. Y después también cuando introducís, hay una cita de Julia Musitano, que es muy pertinente, porque bueno, ella trabaja el tema de autobiografía. Vos no hablaste antes de autobiografía, dijiste vamos a problematizar el por qué estos textos están ficcionalizando o la materia narrada acá tiene que ver con la vida de estos dos escritores, que es lo que hablas hacia el final, utilizando el término autonarración. Pero acá, introduciendo a Musitano, por ahí vale la pena decir, ¿no? Musitano habla de autobiografía, pero deja esta puerta abierta acá, ella habla de vacíos, ¿no? Como para que se entienda por qué está puesta ahí. Me parecía a mí, vuelvo a decirte, me parece pertinente, pero ahí como que me quedó descolgada, porque además habla ella del acto autobiográfico. Y bueno, y estos dos textos ya los presentaste vos como textos fronterizos, ya dijiste todo que no son autobiografías, ni siquiera se han presentado de esa manera, se han presentado como novelas. Y bueno, y es un hallazgo interesante el de que sean autonarraciones, porque, bueno, van por ese lado. Y por ahí algunas líneas para seguir explorando me parece que sigue siendo la cuestión de la memoria, ¿no?
que es digamos, una línea, un eje que han trabajado la literatura francesa y ha trabajado la literatura, si se quiere, argentina, acá, llevándonos para acá, ¿no? Esto de cómo recuperar la memoria, Musita no habla de eso, y en esta dualidad de memoria-olvido y cómo se hace para recuperar esa memoria. Porque esta elección de los narradores y de la mirada infantil tiene mucho que ver con eso, con narrar el horror, como decís vos, y por ahí hay una línea interesante para seguir trabajando en los dos textos, me parece. No sé si ya la has planteado, pero están buenas. Sí, en realidad la idea es justamente después, en otro capítulo de la tesis, ir por el lado de la perspectiva infantil y ahí recuperar los recuerdos y eso, pero bueno, era como un capítulo posterior. Pero sí, la idea central es básicamente cómo este desdoblamiento, ¿no? de la subjetividad, y a partir de ese desdoblamiento cómo se percibe sobre todo la violencia y los hechos, porque es totalmente diferente en uno y en otro, y creo que es algo sumamente como eje, digamos eso, porque bueno, está la clave ahí de cómo perciben la violencia, básicamente, a partir de esa mirada, ¿no? Y de cuál es el momento te digo esto de la memoria porque sobre todo esto pasa en la infancia y en la adolescencia y en la adultez, nosotros tenemos mecanismos, digamos, en nuestra psiquis de frenar, digamos, ciertos recuerdos que son traumáticos. Y en la infancia, y ello es muy interesante como marcás en los dos textos, en el momento que se dispara la memoria. Por eso digo que memoria, olvido, en realidad tendría que ser como recuperación de la memoria. ¿Qué cosas hacen que se dispare la memoria? Y que además son narrados, ¿no? Y que la escritura misma forma parte de esa recuperación. Sí, incluso en Pequeño País es más patente, porque él dice, cuando yo vuelvo a mi país, hay justamente sensaciones, olores que me recuerdan, y él incluso desde Francia como que trata de bloquear ese recuerdo que le viene medio disruptivo, si se quiere, como medio de la nada. Incluso se resiste un poco ya en su adultez a recordar eso, ¿no? Y también esto de decir, bueno, la memoria es la que es y no hay cómo frenarla, digamos, es algo que te sucede. Sí. Y bueno, eso, de ahí también parte cómo él recuerda su propia vida, ¿no? Entonces, y justamente la experiencia de la violencia, porque yo siento que se resiste mucho a reconocer al principio, por lo menos, lo que le ha sucedido, ¿no? Aceptarlo, porque es básicamente una experiencia súper traumática en una etapa donde no se comprende. Entonces, es lógico lo que le sucede, yo creo. Pero bueno, yo creo que yo lo veo mucho como eso de decir, bueno, es un proceso en el cual él va aceptando lo que le ha sucedido también. Incluso hay mecanismos, digamos, desde los adultos, ¿no? Las madres, cómo actuaron las madres con ellos para cuidarles de la violencia. O sea, ¿no? Tanto en la Casa de los Conejos, me parece que como en el otro texto. Ahí la cuestión de la filiación materna es importantísima, ¿no? Bien. Okay. Y a eso también me recuerda en el trabajo de Natalia, esto de que vos marcaste la filiación materna, y es propio de las autobiografías mujeres y de estas mujeres que se están, digamos, preguntando o tratando de escribir es el nuevo relato de la historia, ¿no? De otro lugar de la historia. Este era el otro lado de la historia que no nos contaron. Por eso ella está tratando de sostenerlo. En el caso de Dawson me parece que es no solo como mujer, sino como mujer, migrante, ¿no? Latinoamericana, o sea, tiene como muchas cuestiones ahí. Bueno, son textos muy ricos y la verdad que, bueno, las felicito porque van a ir trabajando un montón con ellos. Bueno, yo aprovecho a dar gracias también por el espacio y estos encuentros, la verdad que son súper enriquecedores también para uno, porque hay cosas que nos devuelven que nosotros por ahí no vimos o no pensamos,
Así que muchas gracias por el comentario. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario o preguntas. Si no, creo que estaríamos, Natalia, cerrando la mesa. Sí, gracias, Susana, por tus lecturas tan atentas y tus aportes valiosísimos. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, agradezco a Natalia y a Macarena por traernos sus investigaciones tan interesantes. Bueno, son temas que a mí también, yo también los trabajo, así que ahí se me viene a la cabeza un montón de cosas. También pensar estas autoras y autores en relación a los campos literarios, ¿no? De los que proceden y en los que se insertan. Y ahí también se producen ciertos vacíos. Acá en Córdoba hay una antropóloga que se llama Ludmila da Silva Catela, que ella publica en uno de los diarios de la memoria del Archivo Provincial de la Memoria sobre la literatura que se fue y deja de ser de literatura argentina, ¿no? Bueno, en Chile pasó también muchísimo, en Argentina, bueno, en muchos sentidos, ¿no? En muchas direcciones, quiero decir. Bueno, y cómo eso también construye una idea de literatura nacional, cómo ingresan en los corpus literarios, en los programas de las universidades, en el sistema, en la industria editorial, en las traducciones, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante que se estudien estos autores que quedan por ahí un poco descentralizados por esta doble pertenencia o el cambio de lengua. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, mañana nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta luego.